Así que vamos a entrar a la palabra en este día. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno y porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Y por su fidelidad sabemos que Él va a continuar ayudándonos. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu misericordia, tu amor. En este día oramos para que tu palabra corra y sea glorificada. Para que tu Espíritu Santo pueda tocar los corazones. Para que tu Espíritu Santo pueda, aleluya, convencer de pecado. Que tu Espíritu Santo pueda edificar nuestras vidas como casa espiritual para morada tuya en nuestro espíritu. Señor, que tu palabra traiga esperanza, que nosotros podamos discernir tu voluntad a través de tu palabra, Señor, que podamos discernir lo que tú quieres que nosotros hagamos. Por eso en este día nos encomendamos a la palabra de tu gracia, Señor, la cual nos capacita, nos habilita para poder ser competentes, Señor, en este ministerio. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Den un aplauso al Señor en este día. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Recuerden que estamos hablando. Puede tomar su asiento, puede tomar su asiento, puede tomar su asiento. Estamos hablando sobre el tema sígueme. Y ese tema nos llevó, ¿verdad? El tema es sígueme, ser y hacer discípulos. Ser y hacer discípulos. Porque para hacer tenemos que ser primero. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Amén. Entonces, como dice el refrán, usted no puede pedirle peras al olmo. Gloria a Dios para siempre. Entonces, vamos a leer en este día, vamos a leer Mateo capítulo 14, versículo 13 y 14. Vamos a leer esos dos versículos. Estamos hablando acerca de la multitud y los discípulos. Yo espero que mientras la palabra es expuesta, usted se vaya identificando de cuál es usted, de los discípulos o de la multitud. Gloria a Dios para siempre. Mateo capítulo 14, versículos 13 y 14. Vamos a leer este pasaje bíblico, o estos dos textos. Y dice así la voz de Dios plasmada en papel. Dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Versículo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Repito el versículo 14. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Fíjense, la semana pasada estábamos hablando acerca de la multitud. Gloria a Dios para siempre. Y hablamos de que la multitud iba donde Jesús por múltiples razones. Múltiples razones. Gloria a Dios para siempre. Hablamos también que la multitud en la Biblia es un término que en muchos casos se refiere a un gran número de personas, óigame bien, o a un grupo numeroso o una muchedumbre. En el contexto bíblico, esta multitud puede tener diversas connotaciones, eso lo dijimos la semana pasada, que a menudo están asociadas con la gente que seguía a Jesús, que estaba allí para oír las enseñanzas de Cristo y presenciar sus milagros. Gloria a Dios para siempre. Pero también hablamos de que Jesús miraba a la multitud con compasión, ¿verdad que sí? Pero hoy vamos a hablar acerca de cómo Jesús veía a las multitudes. En el mensaje anterior hablamos de cómo la multitud veía a Jesús. Alabado sea Dios. Hablamos de cómo la multitud veía a Jesús. La multitud veía a Jesús muchas veces como alguien que podía suplir sus necesidades materiales. Hablamos también de que la multitud muchas veces va solamente para saciar la necesidad del momento. Unos iban a Jesús por curiosidad, otros para ser sanados,
otros porque en realidad querían curiosear. Bendito sea el nombre del Señor. Había múltiples razones por las cuales la gente iba y se agolpaba a donde Jesús. Muchos buscaban a Jesús porque querían compararlo también con los maestros y rabinos de ese tiempo. Ahora bien, el texto que leímos dice que aquel día salió Jesús y se apartó en una barca a un lugar desierto. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Gloria al nombre del Señor. Pero también podemos leer Mateo capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice que aquel día Jesús salió de la casa y se sentó al mar y se le acercó mucha gente, de manera que él entró en una barca para sentarse y toda la multitud estaba de pie en la playa. Ahora bien, multitudes. La gente muchas veces se emociona cuando ve multitudes. Porque hay personas, incluso líderes políticos, religiosos, el líder político en la multitud ve un voto para yo ganar. Pero hay muchos líderes religiosos que cuando ven la multitud dicen, yo veo dinero ahí. Gloria al nombre del Señor. ¡Qué error! Qué malo es cuando nosotros vemos a la persona como un activo, ¿verdad? Para nosotros solamente lucrarnos. Hay personas que están en un lugar y ellos son un número, pero no un número de peso, un número de dólar. Gloria al nombre del Señor. Y se cumple en este tiempo lo que dice el apóstol Pedro. Dice que muchos harán mercadería de nosotros. Hay muchos mercaderes de la fe. Por eso cuando las vírgenes sensatas, las insensatas, le pidieron aceite a la sensata, ¿qué le dijeron a la sensata? Vayan a los mercaderes y compren aceite. Vayan donde ellos, vayan donde aquellos que lo manipularon, vayan donde aquellos que no le dijeron a ustedes lo que ustedes necesitaban escuchar. Bendito el nombre del Señor. Ahora, la multitud, muchas multitudes de personas ocupaban un lugar destacado en el relato de las Escrituras. Multitudes ocupaban un lugar destacado, especialmente en los evangelios y los hechos habla de multitudes. Las actitudes de las multitudes hacia Cristo nos pueden arrojar luz sobre su ministerio, al igual que sus actitudes hacia ellas. Podemos ver muchas cosas, por ejemplo, describiendo multitud, como dijimos anteriormente, es un gran número de personas reunidas estrechamente. Ahora, en los evangelios vemos que las multitudes juegan un papel importante en el ministerio de Cristo. Por eso veamos a multitudes. O vemos a multitudes en los evangelios que reuniéndose alrededor de Jesús. Si hay algo que tiene Cristo, es que Cristo atrae a las personas. Cristo inspira confianza. Cristo inspira, aleluya, ese deseo de conectarse con Él. Por eso dice Mateo 13:2, dice, y se le acercó mucha gente, de manera que Él entró en una barca para sentarse y toda la multitud estaba de pie en la playa. Marcos capítulo 1, versículo 1 dice, otra vez comenzó a enseñar junto al mar y se reunió ante Él una multitud muy grande. Pero también había multitudes, según Mateo capítulo 8, verso 1, dice que cuando descendió del monte, le siguió mucha gente. Pero también dice que grandes multitudes iban con él, según Lucas capítulo 14, verso 25. También había muchos que corrían a la escena donde estaba Jesús para ver sus sanidades, pero también para ser sanado. Pero también dice Lucas 8:42 que vemos que la multitud aquí es casi le está aplastando. Pero también vemos en Marcos capítulo 5 que cuando la mujer aquella que tenía el flujo de sangre tocó a Jesús, dice Jesús, alguien me ha tocado. Y los discípulos decían, Señor, pero la multitud te aprieta. ¿Cómo tú nos dices que alguien te ha tocado si la multitud te está tocando, te está apretando, está golpeada, está junto contigo? Y él dijo, no, lo que pasa es que el que me tocó hizo que de mí saliera virtud. Ojalá que en este día tú puedas tocar a Jesús con tal fe que pueda salir virtud, poder sanador, poder liberador, poder restaurador, poder
fortalecedor hacia tu vida. Bendito el nombre del Señor. Esa es la diferencia que tiene Cristo de los demás líderes religiosos, de que Cristo inspira no solamente confianza, sino que Cristo sana, Cristo liberta, Cristo salva, y es diferente a los demás líderes de la humanidad que han pasado en la historia de la humanidad, y diferente a los líderes actuales. Bendito el nombre del Señor. Pero podemos ver diferentes versículos donde la multitud se acercaba a él, donde Cristo comían con Cristo, donde le hacían preguntas, donde divulgaban noticias sobre él, según Juan 12:34. Pero también muchos se acercaban y murmuraban de Jesús, según Juan capítulo 7, versículo 12. O sea que la multitud jugaba un papel, óigame bien, podríamos decir importante, o un papel que podemos observar y extraer de ahí muchas enseñanzas, y podemos ver las motivaciones de la multitud cuando se acercaba a Cristo. Muchos no tenían la motivación correcta, porque te voy a decir algo. Si Jesús hacía milagros, era para que la gente entendiera el propósito por el cual Él había venido, para que entendieran que Él era el Mesías, que Él era el Salvador. Sin embargo, la gente no entendía el propósito de Jesús. El propósito de Jesús sanar no es solamente que la gente vea sus milagros, ni que la gente se impresione, no, de que la gente entendiera de que Él había venido por voluntad de Dios, y que venía a cumplir un propósito de salvar a la humanidad. Bendito el nombre del Señor. Le doy un aplauso al Señor en esta hora. Gloria a Dios para siempre. La multitud a veces es un obstáculo para nosotros ver a Jesús, porque nosotros empezamos a ver los defectos de la multitud. ¿No le ha pasado eso a usted? Usted a veces va a la iglesia y dice, usted empieza a ver los defectos de los hermanos. Y usted empieza a ver y dice, wow, en esa iglesia hay mucha gente, pero wow, como dijo alguien, yo no voy a la iglesia porque ahí hay muchos hipócritas. Y la hermana le dijo, sí, pero también tenemos lugar para otro hipócrita como tú. Tenemos lugar para otro hipócrita como tú. Porque a veces decimos, no vamos a la iglesia porque hay muchos hipócritas, pero vamos al gimnasio, vamos al supermercado, vamos a la universidad, donde trabajamos también hay muchos hipócritas. Entonces nosotros también somos parte, como decía, yo analizaba el día pasado, dice, wow, yo aborrezco a los hipócritas, pero a veces tengo que actuar como un hipócrita también con los hipócritas. O sea que yo también soy un hipócrita a veces, sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque quiero hacer sentir bien a aquel que yo sé que es un hipócrita, que me está haciendo a mí un teatro. Sin embargo, yo no quiero hacerle saber a él de que yo sé que él es un hipócrita, o él ya es una hipócrita. O sea que al fin y al cabo nosotros también muchas veces caemos en eso sin darnos cuenta, consciente o inconscientemente. Bendito el nombre del Señor. Y a veces la multitud impide que usted y yo veamos a Jesús. Por eso dice la Biblia, en el libro de Hebreos, dice, puesto los ojos en Jesús. Mira, cuando tú vengas a la iglesia, ponte dos ojerizas, como le ponen a los caballos, una a la izquierda y otra a la derecha. No empieces a mirar los defectos de la gente, porque todos tenemos defectos. Incluso quien te está hablando tiene multitud de defectos. ¿Usted quiere saberlo? Pregúntele a mi esposa para que usted vea. Ella le va a detallar cada errorcito, cada defectito que yo tengo. Ella se lo va a decir con lujos de detalle. Por eso estamos en Cristo, porque Cristo es el único que puede transformarnos, es el único que puede cambiarnos. Bendito el nombre del Señor. Y nosotros poder ser los hombres y mujeres que Él quiere que nosotros seamos. Bendito sea el nombre del Señor. La multitud a veces es un obstáculo para ver a Jesús. Por eso cuando vienes a la congregación debes de enfocarte en adorar a Dios, en exaltar a Dios, en buscar a Dios, en dejar que Dios te ministre a través de su palabra. Porque si buscas defecto lo vas a encontrar. Ahora, algo que usted tiene que tener pendiente es que la iglesia perfecta no existe debajo del cielo. Porque la Biblia dice en Filipenses 1:6, dice que tenemos que estar persuadidos
de que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Lo que quiere decir que la obra de Dios en nosotros es una obra de cada día, mientras dure nuestra existencia, mientras dure nuestra vida. Dios va a seguir obrando en nosotros para perfeccionarnos y madurarnos y llevarnos a la estatura del varón perfecto, a llevarnos a la madurez y a la estatura de Cristo. Bendito el nombre del Señor, según dice Efesios capítulo 4. Ahora Lucas capítulo 19 versículo 2 al 3 dice que Zaqueo era incapaz de ver a Cristo debido a la multitud. A veces a nosotros nos pasa como Zaqueo, no podemos ver a Cristo por causa de la multitud. Pero también dice el texto, dice: he aquí un hombre llamado Zaqueo, que era un principal de los publicanos y era rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. El único que puede hacer que tú y yo podamos ver a Cristo es Dios mismo. Por eso el Evangelio, el conocer a Cristo, es una revelación que viene a nosotros de parte de Dios. Por eso Jesús se regocijó, dice Jesús en Lucas capítulo 6, si mal no recuerdo, dice: oh Padre, te alabo, Señor del cielo, porque has escondido estas cosas de los entendidos, de los sabios, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y dice: y no es mío darlo, sino a quien el Padre quiera revelarlo. Lo que quiere decir que el Hijo es la revelación del Padre a nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. El único que puede llevarnos al conocimiento de Cristo es Dios mismo, a través del Espíritu Santo. Entonces, la multitud impide muchas veces. Cuando tú y yo nos enfocamos en los defectos de la gente, vamos a perder nuestro enfoque. Por eso, cuando vengas a la iglesia, vengas al templo, enfócate en Jesús. Errores siempre van a haber. Y ¿saben qué? Es bueno que nosotros reconozcamos nuestros errores. Es bueno que nosotros entendamos que somos vulnerables. Porque cuando yo me creo que soy perfecto, me arropa el orgullo y la soberbia. Y la Biblia dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando nosotros nos volvemos soberbios, altivos, está próxima, muy cercana a nuestra caída, nuestro quebrantamiento. Bendito el nombre del Señor. Por eso hay que enfocarse en Jesús. Ahora, la multitud veía a Jesús de una manera incorrecta. Lo veía solo como que solamente él podía, como alguien que solo podía saciar sus necesidades materiales. La multitud veía a Cristo de una manera diferente a como Cristo lo veía a ellos. Dijimos anteriormente que los evangelios muestran que muchos se agolpaban alrededor de Jesús para oírlo. Otros buscaban ser sanados. Pastor, ¿es malo ser sanado? No, no es malo. Cristo sana. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Dios es inmutable. Dice la Biblia en el libro de Santiago que en Él no hay mudanza, ni siquiera sombra de variación. O sea que el mismo Dios que te amó ayer es el que te ama hoy y te amará siempre. El mismo Dios que te abrió sus brazos ayer es el mismo que lo tiene abierto todavía en el día de hoy. Y siempre sus brazos de amor estarán abiertos para ti y para mí. Gloria al nombre del Señor. Otros iban por los panes y los peces que Jesús le había dado. Me gusta algo de Cristo. Jesucristo no andaba con rodeos. Cuando la gente fue donde Jesús le dijo: ustedes han venido por los panes y los peces que yo le he dado. Ustedes no vienen porque me aman a mí, ni porque quieren que yo sea el Señor de sus vidas. Ustedes no vienen a mí para ustedes escuchar y obedecer mi palabra y ponerla en práctica. No, ustedes vienen porque quieren panes y peces como yo le di la vez pasada. Es lamentable que muchas personas no buscan al Señor por lo que Él es, sino por lo que Él pueda darle. Amén. Y eso es lamentable. Cuando nosotros buscamos a Dios solamente para que nos bendiga, o como dijo alguien, el Dios del bolsillo, para que meta la mano solamente en el bolsillo y le dé. Y no un Dios que aquí yo quiero conocerle, que quiero deleitarme en Él, con Él, y quiero conocer sus atributos, su carácter, su naturaleza. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe qué pasa? Cuando sucede algo en nuestra vida,
dejamos a Jesús. Es como dijo Spurgeon en una ocasión: el que le sirve a Dios por un salario, le va a servir al diablo por un salario mejor. Entonces no debemos de buscar a Jesús solamente por lo que Él nos pueda dar. Otros iban por curiosidad, porque a la gente le gusta curiosear. ¿Qué dice el refrán? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? O sea, hay que tener un propósito. Gloria al nombre del Señor. Y el propósito es ser como Cristo. Pero también iban queriendo encontrar en Jesús algún error para luego acusarle. ¿Ha visto usted personas que usted habla con ella y de repente están buscando que hay la quinta pata al gato o la quinta pata a la mesa? Y déjame ver qué dice Francis para ver, lo voy a pescar a ver, no, porque él va a fallar en algo. Déjame ver qué dice él. Tú ves que tú hablas 20 palabras y ellos hablan 2, pero es cachándote a ver qué tú dices para entonces acusarte. Oh, gloria al nombre del Señor. Así iban personas donde Jesús y le seguían y eran fieles, eran fans de Jesús, pero no eran discípulos. El asunto no es ser de la multitud, sino llegar a ser discípulo, llegar a ser un discípulo de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo veía Jesús a las multitudes? Las miraba con compasión. Mateo capítulo 14, verso 14 dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas. Pero si hay algo que falta en este mundo, es compasión. Lamentablemente vivimos en un mundo y vivimos en una nación donde es una nación consumista. Vivimos en una nación individualista. Vivimos en una nación donde arréglatela como tú puedas. A mí no me importa lo que te pase a ti. Si yo estoy bien, no importa lo que te pase a ti. Pero la Biblia habla de que Cristo era compasivo. Me gusta lo que dice Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, donde aquel leproso fue donde Jesús y él le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y dice el Señor, dice el texto del pasaje, dice que Jesús, movido a compasión, le dijo: si quiero, sé limpio. Y le puso la mano y lo sanó. No era permitido en ese contexto ponerle la mano a un leproso, porque un leproso era una persona inmunda. Usted sabe que en la Escritura la lepra es tipo del pecado que todos los seres humanos tenemos. Gloria a Dios para siempre. Entonces Jesús dice que tuvo compasión. Mientras la multitud veía a Jesús como un suplidor de sus necesidades momentáneas, como la gente veía a Jesús como un líder donde ellos podían aprovecharse, donde ellos podían usar su influencia, su poder para ellos ser beneficiados, para ellos sin ningún compromiso ser beneficiados por él. Cristo lo veía de una manera diferente. Dice que lo veía con compasión. Cuando Jesús salió, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que entre ellos estaban enfermos. O sea, ¿qué significa la palabra compasión? Bueno, según el diccionario, es ese sentimiento de tristeza. Es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, o a remediarlo o a evitarlo. O sea que la compasión es un sentimiento de sentir pesar, dolor, cuando vemos a otros que padecen, cuando vemos a otros que están sufriendo y nosotros queremos remediarlo o queremos evitarle el dolor o el sufrimiento. Si hay algo que falta en muchos de nosotros es la compasión. Yo creo que muchas de nuestras iglesias no están llenas en el día de hoy porque a nosotros como iglesia nos falta compasión.
Nos falta no vivir de espalda a nuestra generación, sino darle el frente a las necesidades que hay en la comunidad, a las necesidades del prójimo. Gloria al nombre del Señor. Si hay algo que dice Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte, dice: sed pues misericordiosos. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea que cuando tú eres misericordioso, cuando tú y yo somos compasivos con el prójimo, aún sin merecerlo, Dios también se compadece de nosotros. Porque ¿qué es misericordia? Misericordia es no recibir el castigo que yo me merezco. Por eso me gusta lo que dice la Biblia en Lamentaciones capítulo 3. Dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Nuevas son cada mañana. En otras palabras, cada mañana que tú y yo abrimos los ojos, estamos recibiendo la misericordia de Dios, diciéndonos Dios a nosotros: hoy no te voy a castigar. Yo sé que tú eres esto, tú eres aquello, has pecado, has hecho esto. Sin embargo, no voy a tomar en cuenta tu pecado, sino que voy a tener misericordia de ti para ver si tú te arrepientes y cambias de actitud. Porque hay personas que a veces abusan de la misericordia. No, Dios me perdona, no importa. No, fulano me perdona. Mira, llega un momento que Dios, por su justicia, cuando tú y yo no nos arrepentimos, Dios tiene entonces que disciplinarnos. Dios tiene que entonces ejercer su justicia. Gloria al nombre del Señor. Entonces Jesús era compasivo. Por eso Dios no puede actuar como nosotros actuamos, porque Él es un Dios de misericordia. Mire, si Dios fuera como nosotros, usted y yo no estuviéramos aquí. Porque tenemos pasiones, tenemos emociones, y esas emociones están dañadas por causa del pecado. Y cuando usted y yo no canalizamos esas emociones conforme al Espíritu Santo, va a haber problemas. La Biblia dice: airaos pero no pequéis. ¿Es pecado airarse? No. Ahora, el problema está que yo peco cuando doy rienda suelta a esa ira y entonces le añado un poquito de violencia. Ahí sí hay problema. Pero que usted se incomode. Como dijo alguien: pastor, estoy incómodo. Usted puede estar incómodo, y yo también me incomodo a veces. ¿Cómo, pastor? Usted? Sí, yo también me incomodo a veces. Ahora, el problema es: ¿qué hacemos con esa ira? Porque usted puede canalizar su ira para qué. Oye, estoy incómodo por las injusticias, estoy incómodo por esto, por aquello, por causas reales, por causas buenas. Usted puede canalizar eso e impulsarse para hacer el bien. Bendito el nombre del Señor. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, ¿qué vio Jesús en la multitud? O sea, Jesús puede ver cosas que usted y yo no vemos. Como dice el refrán: cara vemos, corazones no sabemos. Cara vemos, pero el corazón usted no lo conoce. Usted no conoce el corazón de nadie, porque la Biblia dice en el libro de Jeremías capítulo 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. O sea, solo Dios puede conocer el corazón humano. O sea, Jesús ve cosas en la multitud que usted y yo no podemos ver, a menos que el Espíritu Santo no nos dé el discernimiento. Ahora, ¿qué vio Jesús en la multitud? Jesús los vio con compasión. Él lo vio con compasión. Él fue movido a misericordia. Mira, hermano, que quiere el Señor que usted y yo podamos ser movidos a misericordia por la miseria de nuestro prójimo. La gente no quiere saber quién usted y yo somos. A ellos lo que les interesa es que usted y yo lo amemos. Por eso el segundo mandamiento dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay personas que hablan más de ellos y no se interesan por el prójimo, porque lo que ellos están interesados es que tú conozcas y sepas quiénes son ellos, lo importante que son ellos, los famosos o los populares que son ellos. A la gente no le importa eso. Cuando la gente viene a una congregación, lo primero que piensa es: ¿puede esta iglesia resolverme tal problema? ¿Puede esta iglesia ministrarme en tal área? ¿Puede esta iglesia ayudarme a tal cosa? ¿Puedo confiar en este pastor? Pero a veces no pensamos eso.
A veces pensamos que la gente son unos tontos. No, la gente no son tontos. Gloria al nombre del Señor. La gente sabe cuando tú y yo somos genuinos. La gente sabe cuando tú y yo en realidad somos genuinos hombres y mujeres de Dios. Pero a veces creemos que la gente son unos tontos. Déjame decirte, no creas que la gente son unos tontos. La gente no son tontos. Por eso tenemos que ser auténticos. Porque cuando no somos auténticos y la gente se da cuenta que somos un fiasco, que somos un engaño, la gente se decepciona. Pero cuando tú te presentas tal como tú eres, como se presentó Jesús ante las multitudes, entonces la gente te ama y entiende que también tú tienes lucha, que también tú tienes defecto igual que ellos, y que también Dios está bregando en la vida tuya como también puede bregar en la vida de ellos. Bendito el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Jesús fue movido de misericordia. O sea, la compasión hizo que Jesús sanara a aquellos que estaban enfermos en la multitud. Jesús en este día también quiere usar de compasión para ti y para mí en este día. Porque Él no cambia. Si estás enfermo, Él te puede sanar. Si estás triste, Él puede quitar tu tristeza y darte el gozo de la salvación. Por eso David, cuando pecó en el Salmo 51, dice que vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Si hay algo que produce el ser salvo, el haber sido perdonado, justificado, salvado y puesto en la posición de hijo de Dios, cuando tú y yo pasamos ese proceso, hay una evidencia, hay un indicador, y es el gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Podemos no tener ni un penny en los bolsillos, pero hay un gozo dentro de nosotros que viene desde adentro hacia afuera. Por eso Jesús dice en Juan 7:37, dice, el que viene a mí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, tú vas a empezar a sentir ríos de agua viva. Vas a empezar a sentir un gozo que tú no tienes palabras cómo explicarlo. Bendito el nombre del Señor. David sabía de ese gozo. O sea, la compasión hizo que Jesús lo sanara. O sea, Dios nos sana porque ve nuestras miserias y angustias. Dijo un autor que la misericordia de Dios es ese atributo que Él tiene para compadecerse de sus criaturas. Imagínense un Dios omnipotente, todopoderoso, pero que sea un Dios cruel, despiadado, como pintan muchas religiones el Dios de ellos. Un Dios vengador, un Dios que si tú no te sometes a Él, te subyuga. Oh, gloria al nombre del Señor. La Biblia dice que Dios es misericordioso. Misericordia es no recibir el castigo que merezco. Por eso, cuando David pecó y censó el pueblo, dice el libro de Crónicas, que cuando el ángel estaba con la espada desenvainada, David dijo, mátame a mí, que yo fui el que pequé. Estas ovejas no han hecho nada. Yo fui el que pequé. El ángel le dijo, bueno, como tú reconoces tu pecado, pues yo te voy a dar varias opciones. Número 1, que venga mortandad en el pueblo. Número 2, que tú caigas en manos de tus enemigos. Y número 3, que tú seas azotado por Dios. Dice él, no, espérate. Yo no quiero ni la primera ni la segunda, yo quiero la última. Yo quiero caer en mano de Dios, porque Él es misericordioso. Pero el hombre no tiene misericordia. Pero Dios sí tiene misericordia. Y cuando tú entiendes que Dios es un Dios de misericordia, no importa lo que pase en tu vida, no importa lo que tú y yo podamos hacer que no agrade a Dios, Dios siempre tiene misericordia cuando tú y yo nos arrepentimos delante de Él. Por eso David conocía el carácter de Dios. Él sabía que Dios es un Dios compasivo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Yo quiero que se quede esto en tu mente. Dios es un Dios compasivo. Porque si hay algo que usa el enemigo es cuando nosotros pecamos, es traernos condenación y culpa. Pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:7 dice eso. O sea, que yo quiero que esto quede en tu mente, que Dios es un Dios compasivo.
Número 2, otra observación de Jesús sobre la multitud. Podemos verla en Mateo capítulo 9, verso 36. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dice que estaban desamparadas. ¿Sabe lo que es desamparadas? Desamparadas es que no tienen ningún amparo, no tienen ninguna protección, no tienen ningún refugio, no tienen a dónde acudir. No vemos hoy en día muchas personas que están desamparadas, que no tienen hogar, que no tienen ningún sustento, que no tienen vestido. Déjeme decirle que cuando no tenemos a Jesús en nuestros corazones, estamos desamparados. Cuando no tenemos una relación genuina con Dios por medio de Cristo, estamos desamparados, dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Y aquí la figura del pastor desempeña un papel importante, porque el Señor dice en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El que a mí viene entrará y saldrá y hallará pastos. El pasto es el alimento de las ovejas. Pero hay muchas personas que están comiendo algarrobas como el hijo pródigo en aquel hato de cerdo. Solamente en Cristo nosotros podemos encontrar la paz y el alimento espiritual que nuestra alma y nuestro espíritu necesitan. El pastor juega un papel importante en esta palabra de Cristo, porque el pastor es el que guía a la persona hacia el propósito de Dios. El pastor es el que vela, es el que cubre en oración, es el que alimenta espiritualmente a la grey, es el quien la apacienta. Gloria al nombre del Señor. Dice que estaban acosadas. ¿Y qué es acosar? Según el diccionario, es perseguir sin tregua ni descanso a una persona para atraparla o a un animal para cazarlo. Hoy en día hay muchos cazadores que están acosando a la iglesia. Hay muchas cosas que nos están acosando. La ideología de género, el sistema del mundo. ¿Cuántas cosas no están acosando a la iglesia? Están acosando a nuestros hijos. Gloria al nombre del Señor. Pero el Señor dice que Él está para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. El Señor quiere ser nuestro pastor, como dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando tú y yo dejamos que el Señor sea nuestro pastor, alabado el nombre del Señor, y nos dejamos guiar por hombres y mujeres íntegros, probos, que están teniendo un compromiso con predicar todo el consejo de Dios. Cuando usted y yo nos dejamos guiar por hombres y mujeres que han sido llamados por Dios y que tienen un compromiso real, genuino, con hacer la voluntad de Dios, usted y yo vamos a llegar a buen puerto. Por ahí hay muchos que están acosando a la iglesia en el día de hoy. Y la palabra acosar podemos decir atormentadas, tensas. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios trae paz. Dice el Señor, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, todos los que están acosados, atormentados, los que están embrujados, los que están atados, los que están tensos, y yo lo voy a hacer descansar. O sea, fíjense cómo, resumiendo, cómo la multitud veía a Jesús y cómo Jesús veía a la multitud. Mientras la multitud veía a Jesús como si fuera el mago de la lámpara de Aladino. ¿Se acuerda? Aladino, el mago de la lámpara, los muñequitos que frotaban la lámpara y salía el mago. Oh, dime qué deseo quieres. Y la gente pedía un deseo. Hay personas que ven a Jesús así. Sin embargo, Dios quiere que usted y yo lo veamos como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro guía, como el único que tiene palabras de vida eterna para que tú y yo podamos tener vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Amén. Tenemos que
cambiar la perspectiva o el criterio que nosotros tenemos de Jesús. Y para nosotros entender el propósito de Cristo, tenemos que ser sus discípulos y no de la multitud. Dice que la vio con compasión, que la vio acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Me llama la atención poderosamente es que Jesús va al meollo de tu necesidad y de mi necesidad. Mientras nosotros estamos pensando en nimiedades, en cosas banales, Jesús va al punto, Jesús va a donde está la llaga para curarla. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos tener quietud, necesititamos tener paz. Pero al estar desamparada, Jesús viene ¿para qué? Para darnos amparo, para darnos cobertura. Esa es, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tú y yo habitamos bajo el abrigo del Altísimo, vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente. En otra palabra, Dios nos va a dar su cobertura de protección, de gracia, de poder, de amor, de provisión. Gloria al nombre del Señor. Pero para eso nosotros tenemos que estar, ¿sabe qué? Bajo el pastoreo de Cristo. Dice, como ovejas que no tienen pastor. Hermano, ¿sabe una cosa? ¿Sabe algo? ¿Sabe qué me preocupa hoy en día? Que hay mucha gente que no tiene un pastor. Por eso Jesús dice aquí, están atormentadas, acosadas como ovejas que no tienen pastor. Tú tienes que tener un pastor, alguien que vele por ti, alguien que ore por ti, alguien que te pueda dar el consejo de Dios oportuno. Ahora, no es, como te digo una cosa, te digo también la otra. Porque hoy en día hay muchos pastores que hacen una codependencia. Quieren que tú seas codependiente de ellos. Yo no quiero que tú seas codependiente de mí, no. Yo quiero que tú tengas un vínculo conmigo, una relación conmigo, para que esa relación nos pueda llevar a ambos a conocer más a Cristo. Yo le dije a alguien, yo no quiero manipularte. A mí no me gusta ni que me manipulen, ni me gusta manipular a nadie. Pero lamentablemente hoy en día hay muchos ministerios, muchos líderes religiosos que lo que quieren es tener a la gente a los pies de ellos, no a los pies de Jesús. No sé si usted me está entendiendo. Muchas personas que te hacen creer a ti que en realidad tú tienes que depender de ellos para entonces tú poder llegar a Dios. ¿Quién dijo eso? La Biblia dice en el libro en la epístola de Pedro, dice que somos sacerdotes. O sea, todos los creyentes tienen un ministerio sacerdotal. Yo creo en el ministerio sacerdotal de los creyentes. ¿Y qué hace un sacerdote? Uno que iba a la presencia de Dios a interceder por el pueblo. Cada creyente, aleluya, nacido de nuevo y que ha tenido una experiencia de salvación, tiene acceso al trono de la gracia. ¿De que hay que pedir la oración? Sí, yo pido la oración también. Pero a veces estamos rayando al nivel de secta, donde pensamos que ese que está allá adelante, que ese que tiene el micrófono, es el único que Dios puede usar para tocarme. Dios es el único que Dios puede hablarme a través de él. No, tú tienes el Espíritu Santo. Tú tienes que cultivar una relación con el Espíritu Santo. Por eso los pastores estamos para eso, para apacentar, para cuidar, para guiar. ¿A dónde? A Cristo. Aleluya. Hay veces que la gente, muchos líderes se aprovechan del espíritu de orfandad que tienen muchos miembros y empiezan a manipularlo y empiezan a sacarle lana a la oveja. Pastor, ¿y qué es lo que usted está diciendo? Bueno, yo estoy diciendo lo que usted sabe, que yo sé que usted sabe. Yo estoy diciendo lo que usted ha visto, que yo sé que yo lo he visto y yo sé que usted lo ha visto también. Porque es bueno que tenemos hombres y mujeres íntegros. Como dice Jeremías, os pondré pastores con ciencia y con inteligencia para que los pastoreen. Por eso es necesario, es importante tener un pastor. Por eso es importante tener una comunidad de fe donde tú puedas congregarte, donde tú puedas sentir el calor, la coinonía, el apoyo y puedas tener ese sentido de pertenencia. Porque eso es lo que te va a dar a ti firmeza,
crecimiento y fortaleza espiritual. Por eso Jesús dijo que Él vio las multitudes desamparadas, acosadas como ovejas que no tienen pastor. Un pastor es importante. Es verdad que ha habido muchos escándalos, pero eso no quiere decir que no hay pastores genuinos. Por eso nosotros debemos de estar enfocados en Jesús. Por eso Pablo dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. En otras palabras, todo lo que ustedes vean de mí, en mí, que es de Cristo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es digno de imitar, imítenlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso dice la Biblia: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considera cuál ha sido el ejemplo de su conducta y entonces imita su fe. En otras palabras, no es que tú no tengas ojos para ver los defectos, no. Por eso dice el versículo 13 de Hebreos capítulo 13, dice, cuando te dice eso en el versículo 7, dice: acuérdate de los pastores que te hablaron la palabra de Dios. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta. En otras palabras, cómo se condujeron, cómo actuaron, cómo vivían, qué ejemplo te dieron. Y entonces el versículo 13 dice: obedeced a vuestros pastores, porque ellos son los que velan delante de Dios, y ellos son los que van a dar cuenta delante de Dios por ti. Pero dice primero que tú tienes que examinar cuál es el resultado de su conducta. En otras palabras, no te sometas a cualquier pasacantando, a una persona que no sea ejemplo. No sé si usted me está entendiendo. Pastor, pero usted me está abriendo los ojos. Claro, yo quiero que tú tengas los ojos abiertos. Porque si tú tienes los ojos abiertos y yo los tengo abiertos, no vamos a caer en el hoyo. Porque un ciego guiando a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo. Pero si hay solamente uno que tiene vista, es bueno. Pero si somos dos que tenemos vista, es mucho mejor. Que el Señor nos ayude a nosotros a mirar a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y que no lo miremos solamente como la multitud. Que el Señor nos ayude y que en este día usted pueda diferenciar entre la multitud y los discípulos. Que Dios le bendiga en esta hora. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Ayúdanos, Señor, a ser tus discípulos. Ayúdanos a verte a ti como nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, a que tengamos una relación genuina contigo. Que no sea una relación solamente de domingo, sino una relación de cada minuto, cada segundo, cada día, cada mes, cada año y por siempre. Espíritu Santo, revélanos a Cristo en el nombre de Jesús. Fortalécenos, Señor. Bendice cada persona que haya escuchado esta palabra. Trae liberación, trae salvación. Y que puedan, Señor, buscarte a ti para que tú puedas ser su pastor y su guía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo en este día. Recuerden que somos Centro de Fe, Palabras de Vida, aquí en Anderson, Carolina del Sur, en el 1509 de la North Main Street, 29621. Soy su hermano y amigo pastor Alexis Arias. Les esperamos. Recuerden la escuela de música. Recuerden que el jueves tenemos servicio aquí, donde tenemos oración y estudio bíblico. Se puede conectar también por Zoom en Facebook, mi página de Facebook. Está el link donde usted puede conectarse con la célula. Esa reunión se conectan personas de diferentes estados de Estados Unidos y también de República Dominicana. Así es que la palabra de Dios está bendiciendo a las naciones y por eso damos gloria al Señor. Con un aplauso despedimos la transmisión en este día.